Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado darnos esta charla vía Zoom. Mi nombre es Fernando. Somos Jóvenes Republicanos, la agrupación dentro de Unión Republicana, que es una agrupación dentro del PRO de centro derecha a derecha, ubicado ideológicamente en el espectro político. Y bueno, nos quiere hacer una breve introducción suya. Estos días usted fue noticia por las denuncias, las cuales le agradecemos públicamente, contra la faraón, iba a decir, no merece ni ese apodo, Martín Sirio y Daddy Brieva. Bueno, primeramente les agradezco a ustedes la invitación. Efectivamente, soy la persona que llevó adelante la denuncia contra Daddy Brieva en base a sus expresiones de odio, y además también soy el abogado patrocinante de la denunciante de Martín Sirio, alias La Faraona, por sus dichos de corte pedófilo, que en el marco, para darles un pequeño panorama de cómo viene la cosa, en el marco de la investigación ya se han descubierto sucesos de corte pedófilo por parte de esta persona, así que, bueno, no puedo adelantar demasiado más, porque tampoco quiero entorpecer la investigación, pero evidentemente nuestras sospechas eran fundadas. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto, Ignacio. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, más o menos lo que teníamos pensado para hoy era que vos nos comentes un poco cómo surgió todo esto de las denuncias, tanto a Daddy como a Martín Sirio, a raíz de qué, comentarnos un poco, bueno, ya sé que no podés meterte bien en lo que es la causa porque estarías entorpeciendo la investigación, pero bueno, algún avance que puedas darnos y también luego, si te parece, si estás dispuesto a hacer tal vez un pequeño análisis de la situación actual dentro de lo que es tu campo, pero del país. Así que bueno, nada, si te parece, te dejo contándonos un poco estos dos casos y después, si te parece, hacer un pequeño análisis de la situación del país actual. Bueno, primeramente el tema de Brieva fue bastante notorio, el odio, la carga de odio del mensaje. Uno no puede livianamente llamar a atropellar gente con un camión por la 9 de julio. Como todos sabemos, son situaciones que hemos visto sobre todo con el terrorismo en Europa, donde de pronto empiezan camiones a atropellar gente que no tiene nada que ver con el extremismo que pregonan. Me pareció que, por supuesto, y yo entiendo que esto constituye un delito en sí mismo, de mínimo una apología de delito, porque es un romanticismo del terrorismo. También entiendo que existe mucho odio ideológico, mucho odio político, es una línea que baja desde el propio gobierno. Él es militante de un gobierno que tiene un mensaje similar, te diría prácticamente idéntico al que tiene él, pero la gravedad del asunto es que hace estas, más allá de los dichos en sí, también hace estas declaraciones en un momento en el cual en todo el país estaba marchando, y concretamente en la 9 de julio había gente manifestándose en contra del gobierno, lo cual abre la puerta para que exista la figura el tipo penal de intimidación pública. La gente que escuchó sus dichos mientras estaba en esta situación se ha alarmado mucho, y entendemos que merece que tenga algún tipo de sanción. No es que uno puede decir cualquier cosa livianamente. O para ser un poco más concretos, la libertad de expresión en este país está garantizada. La prueba de eso es que Brieva haya podido hacer ese tipo de expresiones. Pero pongámoslo como un ejemplo. Si todos nos ponemos a bromear, por ejemplo, con el tema del nazismo, vamos todos presos. Bueno, es exactamente lo mismo. Uno no puede ser apología del terrorismo así sin más. Y además que a lo largo de su mensaje en la radio no fue solamente esa pequeña expresión en la cual tiene ganas de jugar al bowling con un camión por la 9 de julio, sino que estuvo reivindicando constantemente o reafirmando esas ideas a lo largo de toda el editorial que hizo en su programa, alertando, avisando de que, bueno, en este momento la militancia estaba encerrada en su casa, pero que algún día saldría, algún día se enfrentaría con el bando de enfrente a raíz de este conflicto social tenso, y que en el marco de un enfrentamiento todos sabemos quién es el que gana. A ver,
nosotros vivimos en una república democrática, ningún tipo de expresión de esa característica puede salir impune. Porque como les digo, no es un tema de libertad de expresión, sino que es un tema de un y llano abuso de esa libertad de expresión que terminó derivando en la comisión de delitos. Mi tranquilidad es que además no solo fui yo el que percibió esta circunstancia, también estuvieron la denuncia de lo pérfido, también hubo 8 o 9 denuncias más en distintas provincias. Por eso entiendo que existe un alto grado de probabilidad de que al menos tengan que responder de alguna forma. Esta denuncia fue ratificada, la ratifiqué yo en la sede fiscal el viernes pasado a las 10 de la mañana. Así que estimamos que puede llegar a buen puerto. No, el viernes, no, el jueves, disculpen. Y respecto del tema sirio, la situación fue distinta. Yo me anoticio sobre sus tweets, sus mensajes, me pongo a disposición de la gente que pudiera ya haber llegado a tener algún tipo de contacto de corte pedófilo con esta persona y quiera denunciarlo. Me termina contactando una chica que fue víctima de abuso infantil, no de Sirio, vale aclarar, sino de abuso infantil, que se sintió agraviada por esos dichos, le revivió un montón de cosas. Todos sabemos que son situaciones extremadamente traumáticas, muy difíciles de superar, que cuando se encuentran ante esas circunstancias vuelven a revivir todo ese trauma. Es un tormento que las acompaña toda la vida, lamentablemente es así, es triste, pero es la realidad. Y en consecuencia quiso actuar, acude a mí, le digo más o menos cuáles son qué es lo denunciable de sus dichos, de sus expresiones, y automáticamente cuando empezamos a buscar el material para poder aportarlo como prueba, no nos encontramos con que eran tweets aislados del año 2010, 2011, 2012, sino que nos encontramos material tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, blogs, material que va del año 2010 al año 2019. Él habla de un cambio en su persona, en su personalidad, cuestiones que respondían a un pasado oscuro, si se quiere, de él. La realidad es que hay material hasta el año pasado, o sea, prácticamente ayer, es totalmente irrefutable. Y además, bueno, arma toda una teoría conspirativa respecto de que, bueno, es una persecución política, en definitiva, porque él milita determinadas causas. La realidad es que no, nada más alejado de la realidad, nada tiene que ver la política en una cuestión así. De hecho, la denunciante es una persona que no tiene nada que ver con la política, es una persona, hablando en criollo, no la conoce nadie, nadie sabe quién es una persona que se sintió agraviada. Y además también tiene el marco de la legitimidad del hecho de que se hayan sumado mucho más denunciantes. También se han sumado abogados particulares, se han sumado algunos espacios políticos también como adherentes de la denuncia, incluso también personas particulares que se han sentido agraviadas por sus expresiones. Me sorprendió positivamente cuando me acerqué a la Fiscalía con mi representada para ratificar la denuncia y ver cuáles eran los avances. Se había trabajado un montón. El mismo día que recibieron la denuncia ya se pusieron a trabajar, me mostraron resultados concretos, hemos visto que se han logrado recuperar, más allá de que él haya borrado todo en el lapso de esas 48 horas, la gran mayoría de las cosas se pudieron recuperar bien. Y también nos hemos encontrado con algunas novedades que yo sospechaba, pero que quizás no esperaba tenerlas tan pronto. Mucho se ha hablado de que los medios anunciaron el tema del allanamiento y demás. La realidad es que el tema no iba por el lado del allanamiento, el tema iba por encontrar antecedentes, porque, a ver, uno en la casa de él, ¿qué puede llegar a encontrar? La realidad es que es poco lo que puede llegar a encontrar. Lo que nos interesaba es saber cuáles fueron sus antecedentes, si se había tenido antecedentes de corte pedófilo en su pasado, y la respuesta que hasta ahora arroja la investigación es que sí. Sí existen distintos sucesos que le han generado algún que otro problema en distintas etapas de su vida, que ratifican nuestras sospechas, pero bueno, lógicamente no hay que confundir pedofilia con pederastía. La de pedófilo es el que tienen algún tipo de atracción sexual por los menores, en cambio el pederasta es el que lleva esa atracción sexual a los actos, concretamente el abusador de menores. Nosotros no podemos afirmar que sea abusador de menores, pero sí tenemos una sospecha cierta de que es pedófilo. Ahora, al que nos interesa llegar en definitiva es al fondo de la cuestión, es decir, si efectivamente existieron o no abusos.
Veremos qué es lo que arroja la investigación y si aparecen personas que hayan sido víctimas de este sujeto, pero hasta acá todo lo que, a pesar de que se está investigando hace muy poco, los avances son muchos, ha ido muy rápido y tenemos buena expectativa también en ese sentido. Y respecto de la actualidad del país, bueno, hay tanto para decir que no sabría ni por dónde empezar. Amén de que, bueno, en los últimos dos casos en los cuales yo estoy involucrado y que se hicieron mediáticos son el tema de Brieva y de Sirio. También es cierto que yo vengo denunciando casos de corrupción política hace bastante tiempo, por lo menos del año pasado, más alguna denuncia aislada en el año 2018. Presentado un pedido de informes ante el Ministerio de Justicia cuando empezaron con el tema de la liberación de los presos. Yo en ese momento era parte de Usina de Justicia también, la agrupación de defensa de víctimas de homicidios. Conjuntamente presentamos una acción de amparo que pretendía frenar esta circunstancia, lo hemos logrado. No obstante, el fondo de la cuestión, al menos el que me interesaba a mí, era que estas personas volvieran a la cárcel, y la realidad es que no lo han hecho. También he participado, he tratado de ayudar bastante con el tema de la cuarentena, la gente que fue afectada a raíz de la cuarentena, personas que no pudieron volver a sus provincias, personas que no pudieron ir a trabajar, personas que no pudieron asistir a familiares. En concreto, y por dar un ejemplo, las cosas que estamos viendo, por ejemplo, el caso Solange, o el caso de la gente que estaba varada en la ruta, al costado de la ruta en Formosa, en la represión policial en Santiago del Estero. Esto está pasando desde el día 1, no está pasando hace un mes, hace 2 meses, está pasando desde que comenzó la cuarentena en estas provincias. Ahora quizás se haga más visible porque hay un interés mediático en mostrarlo, pero la realidad es que esto está pasando desde el día 1, no es de hoy, no es una novedad. Un caso en el cual me ha tocado trabajar, el caso de Rodrigo Pizarro, un tucumano que estaba en situación de calle acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él vino a buscar trabajo en febrero, en marzo lo encuentra con la cuarentena, cierre total, se quedó sin dinero, terminó en la calle, estuvo 3 meses y medio durmiendo abajo de la autopista en el barrio de Floresta, lógicamente sin dinero para alimentos, sin comida, sin nada. Consiguió sortear un poco la situación cartoneando, con poco éxito. Junto con una colega nos pusimos en contacto con el gobierno de Tucumán, concretamente con la ministra de Salud, con el ministro de Desarrollo Social y con el secretario de Desarrollo Social también de la provincia. La ministra le pasó la pelota, la ministra de Salud le pasó la pelota al ministro de Desarrollo Social, el ministro de Desarrollo Social le pasó la pelota al secretario, y así estuvieron dando vuelta en espirales durante 3 semanas. No nos dieron ningún tipo de respuesta, incluso nos prohibieron tratar de hacer algo para que esta persona regrese a su provincia, nos prohibieron lisa y llanamente, verbalmente además, de manera expresa, que hiciéramos algo para que esta persona volviera a su provincia. Ante esa circunstancia, yo denuncio a los 3 por incumplimiento de deberes, abandono de persona y abuso de poder, y además conseguimos finalmente que el COE, que es el organismo que otorga los permisos de salud allá en la provincia de Tucumán, nos extendieron permiso, conseguimos que él consiguiera el dinero para poder pagar el hisopado que le estaban exigiendo, conseguimos darle además un poco más de dinero para que pueda moverse durante el viaje y una familia que lo lleve. Es decir, el gobierno de Tucumán se negó sistemáticamente a ayudar o colaborar en cualquiera de estas cuestiones, a sabiendas de que este tipo estaba durmiendo en la calle, que era ciudadano tucumano, con domicilio allá, que tiene a su familia allá, e incluso durante la cuarentena nació su hija, que ahora tiene 5 o 6 meses de edad. Por supuesto, no le hicieron la cosa fácil. Una vez que entró a Tucumán, así como entró, agarraron, se lo llevaron, lo encerraron en una escuela 14 días, y hasta que no le hicieron 4 o 5 test más, no lo dejaron salir. Hoy, por suerte, está en su casa, pero rinde cuenta también de cómo vienen dándose sistemáticamente los abusos a lo largo de toda la cuarentena en distintas provincias, y por mencionar algunas, solamente por mencionar las más graves: Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, San Luis, Santa Fe, en su momento Córdoba también, y algunas provincias del sur. Las restricciones han sido demasiado extensas, demasiado asfixiantes,
desconociendo la realidad de la gente, y también mostrando a ciencia cierta que hay un abuso de poder constante por parte de los gobernadores, sobre todo aquellos que están acostumbrados a ser emperadores de sus tierras, ¿no? El caso de Insfrán, el caso de los Rodríguez Sá, entre otros. Posteriormente también tuvo un momento de aparición en medios por la presentación de un amparo pidiendo la inconstitucionalidad de los DNU de Alberto Fernández, circunstancia que ha avanzado poco y nada, algún día resolverá el juez. A esta altura supongo yo que resolverá negativamente, porque las circunstancias de caso ya son abstractas, los planteos de hace 3 meses que hice yo no es la realidad que estamos viviendo hoy, y en consecuencia ya no habría demasiado para resolver, amén de que hace poco una jueza de la provincia de Mendoza ha declarado la inconstitucionalidad de los DNU en cuanto a las penas que establecen para aquellos que rompen la cuarentena. Les recuerdo en su momento cuando hice esta aparición mediática por este tema, eran 10 millones y medio de personas que habían sido judicializadas por el rompimiento de cuarentena. Bueno, esa cifra era la cifra hasta el 30 de junio, la cifra actualizada al día de hoy son 16 millones y medio de personas, lo cual rinde cuenta también de que es una medida de imposible cumplimiento. La gente no puede estar encerrada así sin más, no puede dejar abandonada a su familia a su suerte, no puede abandonar su trabajo, la gente necesita comer, necesita trabajar, necesita ayudar a su familia, necesita hacer su vida en definitiva. Y quizás nosotros como ciudadanos hubiésemos comprendido, hubiésemos aceptado amablemente 15, 30 días de restricción, amén de que la inconstitucionalidad es patente, sea un día o sean 7 meses, es inconstitucional, pero quizás hubiese habido un marco de razonabilidad en una cuarentena, digamos, corta, 15, 30 días, porque en definitiva nos estamos enfrentando a algo que no conocíamos, con un sistema de salud que ya sabemos es bastante pobre. Entonces, quizás eso hubiese sido razonable. Ahora 7 meses, y yendo ya para 7 meses y medio, y bueno, tenemos los resultados a la vista, 14.000 empresas que cerraron, 100.000 empresas, 100.000 comercios que cerraron, casi 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido, 60% de los chicos en la pobreza, 500.000 chicos con desnutrición, más del 40% del país en la pobreza. Digo, los números son por demás elocuentes, no hace falta que grafique demasiado, porque el dato duro de la realidad nos da la razón, y encima, a la postre, como si fuese poco, estamos entre los países con mayor cantidad de casos del mundo. Entiendo yo, y esto es una opinión, por supuesto, que la cuarentena ha sido utilizada y abusada para que el gobierno pueda llevar adelante distintos tipos de medidas de corte comunista, vamos a decirlo en criollo, son medidas que podemos llegar a encontrar en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte. Es una cuestión ideológica que tienen ellos, lo vimos con el tema de la salida de los presos, y ahora lo vimos también cuando se pone en tela de juicio a la propiedad privada. Una propiedad privada que está garantizada constitucionalmente, el artículo 17 de la Constitución es muy claro, no se discute en ningún país occidental la legitimidad o la viabilidad de la propiedad privada. Empezó a resonar este tema con las tomas en Villa Mascardi, lo cual motivó después la denuncia que presenté contra Sabina Frederick, porque entiendo yo que encubre a las familias, entre comillas, vamos a decirlo, porque no son mapuches, pero bueno, se hacen llamar mapuches o al menos se autoperciben de esa manera. Nosotros entendemos que encubren porque además han caído funcionarios, de hecho hay uno detenido en este momento, que fue sorprendido con su camioneta llevando usurpadores a los terrenos usurpados. O sea, la connivencia es total, también hay una negativa sistemática de poner a disposición las fuerzas federales, que por la jurisdicción le corresponde, o sea, es un mandato legal que tiene la ministra de Salud para enviar a las fuerzas. Ella se niega, hay funcionarios públicos implicados, entonces entiendo que no solamente incumple con sus deberes, sino que también hay un cierto encubrimiento. Sé que se está investigando, pero por la naturaleza de la denuncia, no puedo dar mayores precisiones, y sobre todo cuando se trata de cuestiones que tengan que ver con la política.
la preservación de la prueba en ese sentido es fundamental, y cualquier cosa que trascienda, lamentablemente en este país ya sabemos cómo funciona y cómo son las cosas. Finalmente yo entiendo que todas estas medidas o estas denuncias, el compromiso de la ciudadanía en general ayuda a visibilizar algunas cuestiones. Es un gobierno que, más allá de sus tendencias comunistas y de su adoración por personajes dictatoriales, Mao, Chávez, Evo, que sigue prófugo de la justicia en nuestro país, el compromiso de la gente muchas veces ayuda a que la política se centre un poco más en cuáles son las necesidades de la gente, o al menos marcarle cuál es el límite. Hemos visto esto, por ejemplo, con el tema de la salida masiva de presos. Hemos logrado que la gente salga a la calle y la gente lo frenó. Si bien todavía esos presos no han vuelto a la cárcel, algunos de ellos, porque gran parte reincidieron, y esto es de público y notorio, no hemos logrado todavía que vuelvan a la cárcel, pero al menos sí logramos que dejen de salir de forma masiva. Lo mismo pasó cuando se intentó expropiar Vicentín, la gente puso grito en el cielo, salió a la calle, se plantó el gobierno y el gobierno reculó una vez más. Lo mismo pasó con la reforma judicial, cuando quisieron acomodar Comodoro Pi a la medida de sus necesidades, también la gente salió a la calle, les puso un freno y finalmente desistieron. Esto habla de un gobierno que es esencialmente cobarde, vamos a decir las cosas como son. La gente de este gobierno es cobarde, siempre lo ha sido, y cuando uno le pone un poco de presión o le muestra cuál es el camino no es Venezuela, el camino no es Cuba, el camino no es la Bolivia del Evo que les gusta a ellos, el camino es la República, que esa es la realidad. Y cuando uno les marca el límite, ellos siempre suelen tirarse hacia atrás. Un ejemplo lejano en el tiempo, la 125. Con la 125 les ha pasado exactamente lo mismo. Y cada vez que el pueblo interpela y toma la posta, sale a la calle y se hace escuchar, finalmente el gobierno desiste. Y por supuesto que uno no tiene la posibilidad de quedarse tranquilo nunca, porque siempre por algún lado disparan. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los modos del kirchnerismo, cómo se manejan, y en definitiva también sabemos en el fondo todos, amén de que no podamos afirmarlo en el 100% de los casos por falta de evidencia, falta de prueba material, sabemos en definitiva qué es lo que vienen a hacer. La realidad es que vienen a hacer negocios ellos, llenarse de plata ellos, a cambio de un país cada vez más pobre. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Primero agradecerte por la actitud que has tenido realizando las denuncias pertinentes ante estos actos. Y segundo, bueno, abrimos la tanda de preguntas. Voy a empezar yo preguntándote, teniendo en cuenta la situación actual de las denuncias que tenés realizadas en el caso de Daddy Brieva y en el caso de Martín Sirio, ¿cuáles son las penas, si es que las hay, que ustedes esperan? Y cuáles son las que tal vez probablemente por la llegada política que tienen ellos dos se les den. Bueno, como se tratan de personajes mediáticos, lo que suele pasar en estos casos, sobre todo teniendo en cuenta que no tienen antecedentes penales, siempre doy el mismo ejemplo, es muy, muy comparable o similar con lo que pasó en su momento con Gustavo Cordera. A Gustavo Cordera se le ofrece una suspensión de juicio a prueba, lo cual se conoce acá vulgarmente como probation, en la cual tiene que cumplir con una serie de medidas que le impone el juez para eximirse de responsabilidad penal. En el caso de Brieva imagino algo muy similar, porque las penas en expectativa admiten la posibilidad de una suspensión de juicio de prueba. La pena por apología de delito es 1 mes a 1 año de prisión, la pena por intimidación pública es de 3 a 6 años de prisión. Digamos que entra dentro del marco temporal que admite el Código Procesal para acceder a una suspensión de juicio de prueba. O en su caso, ya lo sumo, una pena de cumplimiento condicional, una pena baja, es una persona que no tiene antecedentes penales. El caso de Sirio es un poco distinto. ¿Por qué? Porque si bien las imputaciones son muy similares, quitando el tema de la intimidación pública, también es cierto que habiendo aparecido pruebas de una conducta sistemática que viene sosteniendo en el tiempo, bueno, quizás ahí sí podamos llegar a ver alguna pena, aunque no esperamos que sea alta en la medida en la que no aparezcan abusos. Eso es una realidad. No tiene antecedentes penales y nuestro Código Penal le da la facultad al juez de que valore eso de manera positiva y se desentienda un poco de
de lo que son los hechos concretos, porque a la postre termina quedando bien con todos, ¿no? Digamos, se aplica una pena, por ejemplo, de cumplimiento condicional, si bien al denunciante le queda gusto a poco, también es cierto que no se lavó las manos. Pero bueno, eso son cuestiones que tendrán que resolverse, pero esperamos que tenemos buena expectativa para el tema de Sirio, y quizás no tan buena para el tema de Briva, porque como les dije, es muy similar al tema de Cordera. Bueno, muchas gracias y ahí estamos. Bueno, tenemos a Tomás que quiere hacer una pregunta. Tomás, abrí el micrófono y puedes preguntar tranquilo. Hola Alejandro, buenas tardes. Yo quería consultarle, hace un día más o menos le preguntaron a un abogado muy conocido, que es Francisco Neto, acerca del tema de Martín Sirio, y si le preguntaban si él pensaba accionar. Y él dijo que en realidad consideraba que no valía la pena porque existía un lobby ideológico que presionaba a los jueces para que terminen sacando sentencias que favorezcan a ese lobby. ¿Usted cree que la sentencia finalmente va a ser favorable a esos lobbies, que puede llegar a buen puerto? ¿O cómo influye la presión que se puede hacer de otro lado, totalmente contrario a esos lobbies, para que la sentencia sea un poco más objetiva? Bueno, para responder la pregunta, lobbies hay siempre, eso es inevitable, pasa siempre cuando se judicializan cuestiones que tienen que ver con personajes que están vinculados a uno u otro sector, pasa lo mismo con la política, pasa lo mismo con la medicina, pasa lo mismo incluso cuando uno quiere avanzar contra algún abogado. Digo, las actividades son en sí corporativas, y eso implica que exista un cierto lobby. Pero también es cierto que hay una cuestión que también se debe tener en cuenta. La Fiscalía mostró una vocación muy grande, un interés muy grande también en el caso, y ha encontrado pruebas. Eso hace que cualquier tipo de planteo de corte, que pretenda ejercer algún tipo de presión por uno u otro sector, pierda muchísimo poder. Porque en definitiva, cuando la prueba es contundente, cuando hay muy buena voluntad de la justicia en avanzar, se están haciendo las cosas bien, hay muy poco para discutir, y ahí reniegue quien reniegue, la sanción es la sanción. Por eso yo creo que al menos en este caso en particular no veo por qué la interferencia de uno u otro lobby podría llegar a complicar las cosas. Bueno, sigue Agustín. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, mira, yo te pregunto a vos como abogado, ¿cómo es esto de tratar con un odio sí y un odio no? Un odio es bueno y un odio es malo. Te lo pongo con un ejemplo claro. Por ejemplo, el caso de Daddy Brieva que vos denunciaste. Para el gobierno me parece que no es para nada denunciable Daddy Brieva con los dichos. ¿Cómo es esto de denunciar a una persona que para el gobierno es amiga o es afín al gobierno? ¿No te da un poco de miedo? Si no me equivoco, por ejemplo, en Venezuela existe la ley del odio y toda aquella persona que hable en contra de Maduro va preso, y todos los que hablan a favor son todos amigos. ¿Cómo es esto de denunciar a alguien que es afín al gobierno? Bueno, a ver, siempre ha sido complicado cuando uno intenta avanzar contra miembros de un gobierno o incluso contra sus símbolos, como es el caso de Daddy Brieva. Eso depende también mucho de la imparcialidad que pueda llegar a tener el juez a la hora de evaluar la cuestión. Los hechos en sí, si uno lo mira de manera objetiva, son repudiables en sí mismos. Siempre suelo dar un ejemplo. Vos da vuelta de discurso, ¿no? Suponete que esto hubiese sido dicho por Alfredo Casero en relación a una marcha kirchnerista. Bueno, el tipo ya estaría preso. Todos sabemos que el tipo estaría detenido, hubiese sido allanado, se lo hubiesen llevado hasta el juzgado, lo hubiesen dejado detenido ahí unos días solamente para asustarlo, pero todos sabemos qué es lo que hubiese pasado. Bueno, esas son cosas que también uno le plantea a la justicia cuando va a hacer este tipo de cuestionamientos. Porque en definitiva lo que uno busca es garantizar al menos un mínimo de imparcialidad. Digo, saquemos a los personajes del medio y saquemos la afinidad política, que en su caso es un agravante. El hecho de que sea un militante del oficialismo es un agravante, no es lo que hace la cuestión en sí. Lo que hace la cuestión en sí es el dicho. Si vos, Agustín, decís eso en un medio privado, bueno, como le pasó al Presto en su momento, ya sabemos lo que pasa, te van a ir a buscar a tu casa.
si lo digo yo, me van a venir a buscar a mi casa, y cualquiera de los que estamos acá nos van a venir a buscar también. Bueno, entonces quitemos a la política de medio y quedemos solamente con el mensaje. Bueno, eso es lo que he intentado exponer en la Fiscalía el último día, cuando hablé con ellos, que ha sido bien receptado. Ahora, también es cierto que el que pone el gancho después es el juez. Hay dos partes. El Ministerio Público Fiscal muchas veces tiene oficio de investigar, pero también es cierto que depende también en qué juez caiga cada causa, el éxito o no que puede llegar a tener. Todos sabemos que si la causa cae en un juez de justicia legítima, está condenada de fracaso. O sea, honestamente, si hubiese caído un juez que sea parte de esa militancia, yo la verdad ni me acerco al juzgado, ni me acerco a la fiscalía, ya lo dejo ahí porque ya sabemos lo que va a pasar. Afortunadamente no es el caso. Tanto el caso de Sirio como el de Brieva han tocado jueces que no tienen vinculación política, al menos no conocida, y eso hace que haya al menos un mínimo de imparcialidad garantizada. Después el tiempo dirá, por supuesto. Muchas gracias. Sigue Irina. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle si usted cree que el gobierno de Cambiemos tuvo palos en la rueda a la hora de poder poner jueces que realmente estén a favor de la justicia al ciudadano y no al delincuente. Bueno, concretamente sí. Cualquier gobierno que no sea de corte kirchnerista va a tener que encontrarse con esos palos en la rueda, siempre será así, es inevitable. Y también es cierto que nosotros tenemos un modo de designación de jueces que implica sospechas por todas partes. A ver, no nos olvidemos que son propuestos por el Poder Ejecutivo y finalmente decididos por el Poder Legislativo, o sea que hay una división de poderes garantizada, pero el tema es que cuando nosotros nos fijamos, los que son candidateados en las ternas para cubrir los cargos como jueces, nos encontramos, sobre todo con el gobierno del kirchnerismo, mucho más burdo, vemos que de pronto el sorteado en una terna es el número 64 del concurso, o el número 40 y pico, o el 30 y pico. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo, que si no me equivoco, el año pasado, a principio de año, había resonado bastante un jurista que se presentó a 34 concursos, en 32 salió primero y hasta el día de hoy no es terna para ocupar ningún cargo como juez. O sea, es una persona que de 34 concursos ganó 32 y sigue sin ser juez. ¿Por qué? Porque no es amigo de nadie en la política. Estas cosas suelen suceder. Yo creo que lo que tendríamos que implementar es alguna posibilidad de un cambio legislativo en el cual reconozcamos el mérito de aquellos que se candidatean para ser jueces, méritos, sí, esa palabra que tanto detesta un arco ideológico en esta sociedad, pero sí, el mérito es lo que define, en definitiva, la idoneidad de la persona, e implementemos algún tipo de sistema que no se preste a este tipo de especulaciones políticas, personas probas, que tengan capacidad, que tengan habilidades, que entiendan qué es el derecho y de qué va la cosa cuando uno es juez, qué es lo que se busca con la justicia, pero me parecería interesante hacer un cambio legislativo que permita mayor idoneidad. Pero sí es cierto que el último gobierno ha tenido muchos palos en la rueda a la hora de designar jueces, y ha tenido palos en la rueda en todo momento, digo, cualquier persona que gobierne y no sea parte del kirchnerismo se la va a encontrar muy complicada en ese sentido. Esto lamentablemente es así. Irina, no sé si querías hacer otra pregunta o lo mandaste 2 veces sin querer. No, otra pregunta quería hacerle. ¿Qué cambio se le ocurre en este momento? ¿Algún cambio judicial en este momento que se le ocurra como para poder cerrar esto? Bueno, esto depende mucho de qué tipo de medidas se busquen implementar y cuál sea el objetivo que uno busca en definitiva. Mi criterio personal es que el mayor problema que tenemos nosotros a la hora de
lidiar con los jueces es el poder que tienen en sus manos, digo. Se los voy a poner como un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que suelo dar siempre en las clases en la facultad. Nosotros, ¿no? Supongamos, ¿Alberto Fernández puede entrar a su casa? No. ¿Un diputado tampoco? Bueno. ¿Pueden confiscar sus bienes el presidente, algún diputado? No, no pueden hacerlo, no pueden detenerlos, excepto en el caso del estado de sitio, en el caso del presidente. ¿Pueden ordenarles que hagan algo? No, no de manera directa, al menos. ¿Pueden ordenarles que dejen de hacer algo? Tampoco. Bueno, un juez puede hacer todo eso y más. Todo lo que se les ocurra puede llegar a ser un juez. De hecho, ayer lo vimos, un juez prohibiéndole a una persona que está siendo usurpada que se exprese al respecto para no enarbolar el clima de tensión de los usurpadores. Nosotros vivimos en un momento en el cual la justicia o brilla por su ausencia, porque sabe que tiene poder para actuar y entonces le conviene no hacerlo, o directamente lo aplica de manera errónea. Lo estamos viendo con todo este aval a las tomas, a las usurpaciones concretamente, y a mí, yo personalmente, soy de la idea de recortar ese poder. ¿Cómo se recorta ese poder? Bueno, quitándole la capacidad de decisión. ¿Cómo le quitas la capacidad de decisión? Haciendo caso a nuestra Constitución, que nos ordena a nosotros que tengamos los juicios por jurados. Yo entiendo que quizás muchos tengan reservas respecto a ese tema, hablan de una sociedad que no está preparada. Bueno, seamos realistas, ninguna sociedad puede presumirse preparada para tomar ese tipo de decisiones, pero es un sistema que tenemos establecido en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Chaco, y sabemos que funciona. Entonces, yo creo que sería interesante implementar un sistema por jurados para, en definitiva, recortar cuáles son los poderes que tiene el juez y para que la decisión, en definitiva, tampoco, sobre todo en temas que tienen mucha gravedad o mucha trascendencia, como suelen ser los temas de corte penal, no pase por la decisión de un militante. Nosotros no necesitamos militantes en la justicia, nosotros necesitamos jueces probos. Depurar la justicia a cómo está hoy, a cómo funciona el Consejo de la Magistratura, a cómo funciona cada uno de los fueros, ¿cuánto nos tomaría? Entre 60 y 70 años. Y la realidad es que los argentinos no tenemos 60 y 70 años. Ahora, si pudiéramos tomar una medida rápida y concreta, quizás el panorama podría ser un poco más alentador. Por supuesto que eso no garantiza un resultado positivo inmediato, pero sí al menos te garantiza un marco de imparcialidad y un marco en el cual un juez no es un semidios bajado a la tierra para tomar decisiones sobre nosotros que somos la plebe. No, implicaría que sencillamente se limite a poner el número. Y que la gente en definitiva sea la que decida si esa persona amerita que vaya a la prisión o no. Bueno, Tomás, quería preguntar de nuevo. Yo le quería preguntar acerca, como dijo recién, lo del conflicto este que está con Echeverri, creo que es el que hizo referencia, Sí. con las tomas de Grabois. Y usted dijo que la excusa del juez para la sentencia fue que no quería como llamar al conflicto social o al conflicto con los usurpadores. ¿Usted cree que esta es una excusa válida que toma la justicia y que realmente es el objetivo de la sentencia sobre este tema? ¿O considera que puede existir la posibilidad de que un sector de la justicia esté trabajando en conjunto al gobierno y esté llevando a cabo un plan de toma de tierra que se está replicando en varios sectores de todo el país? Bueno, yo ahí soy cero tibio. Justicia Legítima trabaja para el kirchnerismo. De hecho, es eso, es la militancia kirchnerista dentro del Poder Judicial, y entiendo que trabajan para eso. En consecuencia, cualquier medida que esté avalando, fomentando, apoyando o incitando el gobierno en ese momento va a ser apoyada también por estos jueces y fiscales, porque no nos olvidemos también que hay fiscales que responden a justicia legítima, lo cual todavía agrava un poco más las circunstancias. Acá no hay ningún conflicto. El conflicto es, hay una propiedad usurpada, punto, se acabó. ¿Cuál es la medida que te da el derecho a vos para tomar y hacer justicia en esa circunstancia? Vas a la justicia, pedís el desalojo, lo sacan, se acabó el conflicto. El conflicto es ese, una propiedad usurpada. El conflicto no es ofender a los usurpadores. O sea, nosotros vivimos en el reino del revés.
¿En qué planeta estamos viviendo? Nosotros tenemos garantizada la propiedad privada. No se puede poner eso en discusión. Cuando vos pones eso en discusión, lo que nos estás diciendo de manera indirecta, y un poco directa también, es que nos querés llevar hacia un modelo de corte comunista, de corte cubano, de corte venezolano, y ya sabemos cómo terminan esas historias. Y ellos saben que los argentinos no quieren, pero de todas formas intentan por la fuerza insistir, hasta que algún día alguien les ponga un freno. La medida que tomó la jueza y que haciendo referencia a que no quiere aumentar la conflictividad, discúlpenme, pero no aumentar la conflictividad es desalojar a los usurpadores, punto. No hay otra medida intermedia. Es lo sacás y después hablas. No, hablemos y después vemos qué hacemos. No funciona así. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer? Sí, ahí está. Mauro. ¿Escuchan? Sí. Quería consultar por el caso del chico que falleció en el ahogado cruzando el río queriendo entrar a Formosa. ¿Existe algún tipo de sanción para con el gobierno o algo que pueda, digamos, que pueda, algún tipo de reclamo o que se pueda hacer? Mirá, contra el gobierno de Formosa podés plantear prácticamente lo que se te ocurra contra el gobierno y sus funcionarios. Podés plantear abandono de persona, abuso de poder, abuso de autoridad, incitación a cometer delitos, apología de delito, abuso del uso de la fuerza, incumplimiento de deberes. Digo, tenés millones de cosas para plantearles, judicialmente hablando. El tema es el siguiente, es Gildo Infran, y toda la justicia federal responde a Gildo Infran. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ese es el quid de la cuestión, ese es el problema de la cuestión, es el problema con los feudos en sí. Cuando vos tenés que atacar o avanzar contra el poder absoluto, ¿cómo haces? Te doy el ejemplo. El otro día mostraban al nene, a la criatura esta de 4 años con la picadura de araña en la pierna, y la respuesta de Infran fue salir a decir que eso era la nueva derecha, o sea, una criatura de 4 años picada por una araña al costado de la ruta que no puede entrar a su provincia es la nueva derecha para él. Bueno, me parece que cuando tenés el poder absoluto es muy difícil avanzar en ese sentido, y sobre todo cuando tiene el respaldo del gobierno nacional. No nos olvidemos que hasta hace unos meses Alberto andaba a los abrazos con este tipo. Un tipo que, a ver, vamos a decirlo en criollo y las cosas como son, es un dictador, actúa como un dictador, es un régimen totalitario la provincia de Formosa. Nosotros no podemos admitir bajo ningún concepto un régimen en el cual haya una reelección indefinida de marco de una provincia, porque en sí eso es en sí mismo inconstitucional. Si el espíritu de nuestra Constitución Nacional nos dice que el tope son 2 mandatos, ¿quién es un gobernador para contradecirlo? Bueno, se vienen manejando hace muchísimo tiempo, esto es el peronismo clásico, lo vienen utilizando como herramientas para perpetuarse en el poder, algunos con un poco más de decoro, otros menos, ¿no? Porque si vamos al caso de San Luis, por ejemplo, vemos que primero es el Alberto, después el Adolfo, después el Alberto, después el Adolfo, van mechando, entonces así sortean un poco estas limitaciones, pero lo real y concreto es que Formosa hoy, y a cómo está planteado, a cómo funciona y demás, es un régimen absolutamente totalitario, es lo más parecido que tenemos a una dictadura. Y no me da vergüenza decirlo porque es una realidad, no funciona la democracia en Formosa. Votan los muertos, votan paraguayos, votan bolivianos, votan brasileños, digo, son maniobras que nosotros ya conocemos, no hay democracia garantizada en esta provincia. Ahora, por supuesto, tampoco tenemos un gobierno que esté dispuesto a actuar contra esa circunstancia, ¿no? Digo, un gobierno fuerte o con ganas de hacer las cosas, lo primero que hace es intervenir la provincia y después vemos qué hacemos. Eso en concreto, para responder tu pregunta, hay mucho para plantear contra el gobierno de Formosa, pero la realidad es que la posibilidad de obtener una respuesta es muy baja. Y si uno plantea tener un pronunciamiento de la Corte, bueno, estaríamos hablando de acá cuántos años. Diluye un poco el reclamo y también el impacto que pueda llegar a tener. Bueno, Juan quería hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Quería preguntarle si
¿Hay hoy en día algún plan que están trabajando en denunciar a funcionarios de alto rango del gobierno por la cantidad de tomas que hay a nivel nacional? ¿Cómo te pido que repitas la pregunta porque justo pasó una moto, disculpa? Perdón. Si están trabajando en denuncias a funcionarios de alto rango del Estado por todas las tomas que hay a nivel nacional. Bueno, primeramente está la denuncia contra Frederick por el tema de Mascardi. Sí estoy teniendo en mente, y de hecho estoy viendo si puedo juntarme con alguna gente para hacer algún tipo de planteos por este tema, pero ¿cuál es la cuestión? Se necesita apoyo político. Sin apoyo político no hay posibilidad alguna de que los particulares salgamos airosos, a menos que logremos algo parecido a lo que vimos con la gente en la calle por la salida de los presos o por la reforma de la justicia o algo similar. Si la gente no se planta y no hace frente a la situación, va a ser muy, muy complicado. Sí creo que sería interesantísimo y muy importante empezar a tener apoyo político, ¿no? Cuando uno hace planteos de este tipo, porque, a ver, seamos realistas, yo no soy más que un particular, yo no dejo de ser una persona de carne y hueso, una persona física, y sin un respaldo político, cualquier medida que tomas, si bien puede llegar a tener mucha trascendencia, que de hecho son medidas que han tenido trascendencia, son acciones que han tenido trascendencia, la realidad es que no buscamos trascendencia, nosotros buscamos resultados. Eso es lo que necesitamos para encarrilar el país. Yo les voy a ser muy honesto, yo estaría mucho más cómodo todo el día sentado en el sillón, mirando Netflix, trabajando, siguiendo juntando plata, y cuando quiero me voy a otro país y se acabó la historia. No discuto más, no me vamos mala sangre. He visitado Europa, conozco Suiza, es muy bello, de hecho es un lugar en el cual yo me quedaría a vivir, por ejemplo, Lucerna, particularmente, pero la realidad es que hoy estoy acá, hoy estoy teniendo una exposición que yo preferiría no tener, con tal de que este país por una vez en la vida sea normal. Yo tengo 35 años y en 35 años no viví la normalidad. Y es la misma situación en la cual nos encontramos todos. Imagínense las personas que tienen más años que nosotros, están peor de podridas que nosotros. Ya no quieren saber más nada. Y es lógico que vivamos así. Pero para que nosotros obtengamos resultados, necesitamos apoyo de la política. Necesitamos apoyo. No se les digo solamente verbal, sino también algún gesto, aunque sea, no sé, acompañarte hasta la puerta de tribunales, qué sé yo, algo, pero necesitamos un gesto de la política para poder encauzar estas cosas de mejor manera. Gracias. Viene Sabrina. Perfecto. Principalmente quería volver un poco con el tema de Sirio, en el que usted dijo que también era abogado patrocinante, ay, no me sale ahora, Patrocinante. de una chica que había sufrido abuso. Ella hizo, no sé si usted lo puede contar, pero no sé si ella hizo una denuncia también por la parte civil, digamos. Hoy en día los derechos, digamos, referidos a todo lo que son personalísimos, creo que tienen bastante fuerza, y conectando también un poco, no sé si usted se siente más tranquilo, entre comillas, o acompañado de que muchos tratados internacionales sobre derechos humanos, y en específico de los derechos del niño, tienen carácter constitucional, entonces capaz el juez, digamos, no tiene mucho margen para digamos, decidir otra cosa que no sea hacer justicia. Yo tuve la suerte el año pasado de estar en el juicio contra el médico del Garrahan, que había abusado, que si bien no es la misma situación, porque no se comprobó que Martín Sirio haya abusado, el acoso es una realidad, y sin embargo, él, siendo uno de los mejores médicos del mundo, tuvo que pagar por lo que hizo. Entonces, estamos hablando de una figura pública, no estamos hablando de ninguna eminencia de la medicina profesional o de cualquier profesión, ¿no? Bueno, para responder a tu pregunta, estoy de acuerdo con vos. De hecho, le he hecho ese mismo planteo. Entiendo lo mismo que vos, que hay muy buenas posibilidades de obtener algún tipo de compensación económica a raíz de lo que dijo. Y también te anticipo
no será la única persona que actúe por la vía civil contra esta persona por el daño moral. Hay muchas víctimas de abuso que se han contactado conmigo y están interesadas en iniciar acciones. Tomaré las que pueda, porque la realidad es que estoy bastante tapado de trabajo, trataremos de hacer lo posible, pero bueno, sí creemos que hay viabilidad por ese lado y vamos a actuar en consecuencia también. No nos olvidemos que a ver, cuando uno toma este tipo de circunstancias, quiere tratar de dejar el dinero a un margen, porque a mí lo que me interesa concretamente es saber si este tipo abusó a alguien. Después, lo demás quedará en los denunciantes, quedará en las personas que decidan seguir avanzando con una querella o que decidan seguir avanzando con acciones por daños. A mí me interesa saber si hubo chicos abusados. Después, lo demás, como te digo, es anexo. Ojalá no aparezca ninguno. Ojalá no aparezca ninguno. ¿Qué más quiere una persona normal que no exista ningún chico abusado por este personaje? Pero bueno, el tiempo dirá qué es lo que pasa. Pero para responderte concretamente, sí tengo entendido que se van a iniciar bastantes acciones civiles por este tema. Bueno, Alejandro, antes de seguir, te pregunto cómo venís de tiempo. No, bien, bien. Bien. Bueno, Sí. entonces tenemos una pregunta de Irina. Sí, quería preguntar sobre la ley de country, que en el año 2012 se sancionó la ley de country, la cual consiste en ceder el 10% de sus tierras, y quería saber qué opina usted y cómo lo relaciona con la usurpación de las tierras ahora. Bueno, la obligación o la obligatoriedad de ceder el 10% de tu tierra a alguien más es una usurpación legalizada. Vamos a decir las cosas como son. No hay por qué hacer una cesión de nada, pero no obstante existe una obligatoriedad. Yo creo que es un germen precursor de estas usurpaciones masivas que estamos viviendo hoy, claramente fomentadas por Grabois y por otros espacios, por otros referentes políticos, gente de Descamisados, gente de Frente Patria Grande, que es el espacio de Ofelia en definitiva, y otros personajes. Está claramente fogoneado, está claramente incentivado por la propia política, pero también es cierto que esto responde a un plan, no es algo que haya empezado hoy, es algo que empezó hace bastante tiempo, hoy se está profundizando, digamos que hoy están dando el paso hacia adelante para institucionalizar la usurpación, pero es algo que se viene pretendiendo hace bastante tiempo. De hecho, ya hemos visto unos cuantos casos con countries, en los cuales los countries son víctimas de usurpaciones esporádicas, que por suerte terminan en los desalojos, pero que quizás en otro contexto, por ejemplo este que estamos viviendo hoy, no tengan tanta suerte. Te voy a dar un ejemplo. Suponete que vos ahora estás ahí en tu casa, te entra una persona y dice: no tengo dónde vivir, así que me voy a quedar acá con vos. Acudís a la justicia, nadie te da respuesta, y de hecho la propia justicia te dice: te lo vas a tener que bancar ahí, y por favor no lo molestes hasta que resuelva esta situación. Digo, bueno, esa es la situación que estamos viviendo hoy nosotros como país. Es una situación compleja, severa. Entiendo que habría que reformar la ley de countries, por supuesto. La propiedad privada es propiedad privada. La única forma de limitar la propiedad privada es la famosa utilidad pública declarada por ley, que dice el artículo 17 de la Constitución. No hay otra justificación para limitar la propiedad privada, y entiendo que la ley de countries apunta en el sentido que en definitiva desea Grabois. Bueno, si no hay nadie más para preguntar, hago la última pregunta y le dejo el cierre a Fer. No sé si hay alguien más para preguntar. Hable ahora o calle para siempre. Me parece que no. Bueno, la última pregunta que tenía para hacer es acerca de la justicia por mano propia, que bueno, se está viendo en estos últimos años, y bueno, en este último año en concreto más que nunca. Quería preguntarte tu opinión al respecto de eso, y qué se puede hacer para que también baje un poco lo que es la justicia por mano propia, y empezar a lograr que la justicia no la tengan que ejercer los ciudadanos, sino quienes tienen que ejercerla. Bueno, concretamente, esto te lo digo no solamente como abogado, sino también como persona. La justicia por mano propia no es justicia, es venganza.
Nosotros no podemos aceptar que en un sistema constitucional de derecho la gente salga a hacer justicia por mano propia, no es algo que pueda valer, amén de que en muchos casos el delito sea lo suficientemente aberrante como para que uno quizás diga, bueno, en el fondo se lo merecía, pero la realidad es que la gente no tiene por qué tomar la justicia por mano propia. Entiendo que es un síntoma del contexto de violencia en el cual estamos viviendo, una violencia que no para de escalar, que es fomentada por el propio gobierno, que te habla del no odio y te instaura un no odio, es el primer odiador en toda esta historia, es un mensaje de odio que baja del gobierno, genera resentimiento a un lado, resentimiento del otro, la gente responde, la gente lleva eso a la conducta. Digo, no solamente, fíjate que no se trata solamente del tema de la justicia por mano propia, si vos vas por la calle, una vez, sobre todo en las grandes urbes, por cada cuadra vas a escuchar una puteada, una patada, una piña, un grito. Digo, son situaciones de violencia bastante intensa que estamos viviendo. Entiendo también que la gente sí tendría que tener el derecho a defenderse a sí misma, esa es una posición que yo tengo tomada al respecto. Yo creo en la idea de una libre deportación responsable, por supuesto, que implique una capacitación previa, que implique un estudio psiquiátrico previo, pero que cualquier persona que quiera defenderse puede hacerlo, fundado en un hecho. Si el Estado no cumple con las tareas básicas de seguridad, un Estado que no te garantiza seguridad, que no puede garantizarte proteger tu propiedad, tu vida, la de tu familia, ni nada que haga a tu existencia en sí, bueno, alguien tiene que actuar. Nosotros tendríamos que tener la posibilidad de defendernos a nosotros mismos, pero también es cierto que nosotros no somos Charles Bronson, nosotros no somos Blade, no podemos salir a la calle livianamente a cazar delincuentes porque no corresponde, no va el vigilantismo, está penado, no tenemos un Batman tampoco institucionalizado, entonces me parece que la justicia por mano propia nunca corresponde. Pero sí entiendo que viene a manifestar o viene a exponer el contexto de violencia y de descuido y abandono en el cual estamos viviendo. Sería interesante que alguno de los ministros de seguridad que tenemos tome cartas en el asunto, porque el delito es cada vez más violento, y la respuesta de la gente es también cada vez más violenta. Entonces, si vos no empezás a tomar cartas en el asunto, si en vez de perseguir a la policía empezás a perseguir a los delincuentes, o si en vez de buscar qué formas tenés para que el policía no utilice su arma reglamentaria, ves cuál es la forma para darle más garantías a ese policía a la hora de garantizarnos seguridad a nosotros, bueno, quizás ahí la cosa se pueda encaminar un poco, pero nosotros vivimos en una realidad en la cual tenemos un gobierno que fogonea abiertamente al delito, lo aplaude, lo celebra, libera presos, te dice que la usurpación es una cosa buena, que el que tiene algo, que el que logró comprarse algo con sus propios medios es un oligarca, un despiadado empresario, adorador de la embajada de Estados Unidos. Digo, el relato en sí mismo es totalmente delirante, no acepta el mayor análisis de realidad, pero entiendo que si no se hace algo y pronto, esta violencia solamente puede escalar. Por supuesto, insisto, la justicia por mano propia nunca va a estar bien. Nosotros no podemos admitir un Estado en el cual se admite la justicia por mano propia, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, independientemente de lo aberrante que haya sido el hecho, nosotros no podemos avalar eso nunca jamás, porque no es la idea del Estado constitucional de derecho. La idea del Estado constitucional de derecho es un Estado que se haga cargo de la situación y que responda ante el delito en vez de apañarlo. Muchas gracias, Alejandro. Fer. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, por estas denuncias que afectan a toda la sociedad y que nos conmocionó a casi todas las personas, no solo de Internet, sino del país, y como cierran los escritos judiciales, será justicia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, les dejo un abrazo grande y lo que sea que necesiten, como siempre, a disposición. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chau, chau.